mientras conversamos con nuestro panel, estamos viendo imágenes de una protesta que hay en el Hospital Barros Luco. La demanda de quienes estamos viendo en pantalla de funcionarios de la salud, de la FENATS, como recién veíamos en un lienzo, era el cansancio al cual están sometidos como personal de la salud y justamente demandas que tienen que ver con eso, con el derecho a descanso en momentos donde, según nos contaba Dani Muñoz, que está en el lugar, justamente denuncian no haber tenido el descanso necesario desde que comenzó esta pandemia. Doctor Rivera, ¿cómo evalúa usted? ¿Qué es lo que piensa frente a esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es una realidad absoluta. Uno que trabaja con la gente directamente involucrada en la atención del paciente crítico, ve el cansancio físico, el cansancio mental y más que nada ve la sensación de frustración que estar un año y medio en medio de la pandemia y ver prácticamente las cosas repetirse ya por tercera vez. Pero hay que ser constructivo y en realidad la voz de nosotros debe ser una voz que trae probablemente algunos consejos, probablemente humildemente, pero también dar la sensación de que estamos trabajando también como médicos, porque mucha gente cree, y yo escuchaba el otro día a Julio César en broma decir que no iba a dar un justificativo, justamente, pero nosotros no dejamos de trabajar totalmente a favor de nuestros enfermos y las horas que destinamos, los minutos que destinamos a este tipo de cosas, lo hacemos con el ánimo justamente de dar nuestra opinión para que sirva, no solamente de crítica, y esa es un poco la idea, no solamente una manera destructiva de hacer las cosas. Mi opinión, justamente ver esto, que vemos todos los días gente con angustia, gente cansada, gente prácticamente destruida físicamente, pero siguen dando a la batalla. Nosotros prácticamente estamos trabajando, yo personalmente hace más de un año y medio que he tenido 3 días de vacaciones, pero hay gente que hace turnos 3, 4 días seguidos de noche, 24 horas y sigue trabajando, pero con una sensación de frustración que muchas veces conlleva, por un lado, que la cama de UCI no tenga toda la infraestructura adecuada, porque es imposible armar una cama UCI en 30 segundos, y por otro lado, una persona que no está 100%, ¿no es cierto?, adecuada al trabajo de una UCI, y eso es tremendamente peligroso. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que llegue a la gente a la UCI. Extraordinariamente bueno que tengamos más camas, pero extraordinariamente bueno sería que evitáramos los contagios de todas las maneras posibles, escuchando lo que dice Gonzalo, escuchando lo que dice el doctor Espinosa, escuchando lo que dijo Patricio Mesa el otro día en una entrevista que le vi muy buena como parte del Colegio Médico, que queremos seguir actuando, queremos seguir junto al gobierno para que nos escuche, para que todos hagamos que este Chile no se siga desgranando, ¿no es cierto? Porque a todos nos duele que se muera gente, que siga siendo enfermo, porque nos atañe como médicos, como familiares, como amigos de nuestros pacientes. Y ustedes como comunicadores yo creo que también han sentido el cansancio de estar todos los días, ¿no sé?, entrevistando a algún médico que le hable de una serie de angustia, de una serie de muertos y de una serie de tragedias, porque ojalá las noticias fueran todos los días más bonitas, pero eso en este país últimamente no ha sido muy posible. Sería lindo que fuera así. Vamos de inmediato justamente al Hospital Barros Luco. La Dani Muñoz está en el lugar. Dani, adelante. Así es, Monse, una situación bastante compleja la que están viviendo varios personal de la salud. En este caso estamos hablando que en este lugar hay alrededor de 70 funcionarios de un total de 300. La mitad de ellos está trabajando en turnos éticos, sin embargo ellos acaban de tomar una decisión de suma importancia que corresponde a que desde hoy van a empezar a movilizarse. La razón, vienen hace meses pidiendo que se les dé vacaciones, que se les dé días libres, que se les respeten sus turnos, en este caso de 24 horas y 3 días libres. Dicen que eso es aproximadamente un año, ya no se está respetando por temas de pandemia. Dicen, tienen toda la voluntad para trabajar, sin embargo ya no pueden más, están a tope. E incluso hace pocos días atrás, aproximadamente 2 semanas,
la cantidad de camas UCI era bastante precaria. En un momento se informó, digo, que acá en el Hospital Barros Luco quedaba una cama UCI. Sin embargo, hoy día hay un poco más. Sin embargo, esa situación límite va cambiando a diario. El mayor agotio, y podemos conversarlo brevemente contigo, Brisa Gálvez, que es la representante de todos los funcionarios. Hoy día ustedes intentaron llegar a un acuerdo, pero no se pudo, digo, y ustedes dicen se van a empezar a movilizar. El lado humano, cuéntame, hay familias acá, madres, que no pueden ver a sus hijos porque están con turnos extremos y muy largos. Cuéntanos cuál es la situación que ellos tienen que vivir a diario y que tú dices están cansadísimos. Sí, mira, bueno, saludar primero a los que están en el panel, no los veo, pero Julio Lamos y Monse, ya varias veces que hemos conversado, efectivamente los trabajadores están cansados porque llevan más de 1 año, 3 meses trabajando sin parar. Lamentablemente la autocobertura ha sido una manera de poder sobrellevar esta pandemia con los mismos trabajadores cubriendo turno sobre turno, y efectivamente, como tú dices, hay muchas jefas de hogar, hay mucha dueña de casa que tiene que llegar a hacer la doble función también a su hogar, y en estos momentos es por parte de la dirección le están negando los feriados legales que por ley les corresponde y se los quieren condicionar a medida que ellos puedan darlo, y eso ya nosotros y los trabajadores no lo van a tolerar porque realmente están cansados. Y eso es justamente, Brisa, lo que nosotros queremos conocer. Mira, voy a interrumpir aquí a una persona. ¿Usted trabaja? ¿Qué realiza acá? ¿Qué labor cumple acá en el Barros Luco? Buenos días, yo soy funcionario de servicio Torreno CDT. Les puedo contar de que en mi servicio se contagiaron 10 médicos que son de becado, que están con descanso, más el médico jefe. Más encima, mi compañera Rosa Donoso, que es una funcionaria que está con una patología de base, ella estuvo con el permiso especial el año pasado. La hicieron volver porque según ellos tenían que colocarse las vacunas. Hoy día mi compañera está contagiada en una residencia sanitaria. Son contagios que también se dan entre ustedes. Última preguntita, solamente para saber, ¿hace cuánto que usted no tiene vacaciones, no toma días libres? Yo tengo todos mis días intactos, los 15 días. No me he tomado vacaciones. ¿No se lo han permitido? No lo han permitido. De hecho, yo el viernes yo tenía médico a las 3:30 de la tarde en la Católica, porque nosotros tampoco tenemos alequilos, solo funcionarios. No hay salud. Tenía hora y mira, no pude tomar, no pude ir. ¿Por qué? Porque aquí los días administrativos tampoco lo están dando. Resulta que yo me hice los exámenes, mi examen tiene más de 1 mes y todavía no me lo puede ver un médico. No es posible que los funcionarios aquí están siendo explotados, porque ni siquiera... Perfecto. Mira, vamos a seguir conversando con la gente. Sabemos que existe, Monse, Julio, una molestia constante. En realidad, todos estos funcionarios, hay que aclarar, son tensos, son enfermeros, son doctores, son médicos, son matronas, que hoy día están unidos solamente por un motivo: exigir en este caso que se respeten sus vacaciones, que se respeten sus descansos, o bien, Julio, Monse, que se contrate más personal para que puedan reemplazarlos en los horarios que ellos no están trabajando. Dani, lo que pasa es que acá se produce una situación que es tremendamente difícil porque, por ejemplo, me escribe una amiga que trabaja en un hospital y me dice que por turno a veces deberían ser 12, pero llegan 8 y han tenido que hacer turnos 6. O sea, están enfermas, están con una licencia, se agarraron COVID a último minuto, entonces un turno donde deberían haber 12, llegan 8. Y a veces en el turno 6, entonces el desgaste que hay no es solo hacer el turno, no es solamente trabajar con estos ya horarios que son muy complejos, muy difíciles, no es solamente estar sin descanso por mucho tiempo, sino que además es hacer turnos en una situación muy, muy extrema, porque tampoco se pueden equivocar, tampoco pueden fallar, tienen que estar muy concentradas al prácticamente trabajar con la mitad de la gente que debería hacer el turno, Felipe. Entonces la situación es complejísima. Lo ha dicho, lo ha graficado muy bien usted, Julio. Justamente a eso iba yo, en el sentido siguiente: un personal cansado no puede ser igual que un personal descansado. Y gracias a Dios yo comprendo lo que están haciendo el Hospital Barros Luco, pero yo no estoy de acuerdo en abandonar el trabajo bajo ningún punto de vista. Yo creo que la movilización puede ser
de muchas maneras, pero ojalá no descuidar los servicios. En estos momentos, más que nunca, nuestros pacientes nos necesitan, más que nunca, nuestros enfermos necesitan que haya un médico, un auxiliar, una enfermera, un personal de aseo, una personal que le dé alimentación. Cada vez que faltan, y faltan muchos por enfermedad, muchos por licencia, muchos por licencias psicológicas y psiquiátricas realmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno de nosotros es imprescindible. A veces escuchamos críticas o a veces escuchamos una serie de cosas de pacientes que no están conformes, pero la gran mayoría de nuestros pacientes agradecen en todas las partes que trabajamos, toda la actividad que hace todo el grupo médico. Y ojalá sigamos así, y ojalá, ¿no es cierto?, estas cosas cambien de que de alguna manera no sea por la vacuna que estamos esperando, que miremos para atrás y diga, ves que teníamos razón, vacunar significaba, pero después de que haya tanto sufrimiento, esa no es la idea. La idea es que conjuntamente con la vacunación adoptemos estrategias para que los contagios no sigan subiendo. Y conjuntamente con la vacuna, en un mes más, en 2 meses más o en 3 meses más, digamos, escucha, realmente que cambiamos las cosas que lo hicimos tan bien para que disminuyeran los contagios. Tenemos contagios como de países que prácticamente no están vacunando. Solo para que la información esté correcta y para que no haya malos entendidos, toda la gente que está protestando ahí está protestando en su horario de descanso. Toda la gente que está haciendo sus turnos está en el hospital. Todos ellos están en su horario de descanso, su día de descanso, sus horas de descanso, y la están utilizando para protestar. No es que dejaron de atender por ir a protestar, no es que abandonaron sus pacientes para estar ahí, sino que ellos están utilizando su horario de descanso. Quiero hacer esa aclaración porque mucha gente a veces escribe y nosotros no le entregamos la información completa. Monse. Gonzalo, adelante. Sí, yo quisiera decir que ese letrero que dice ahí "estamos cansados" refleja muy bien el ánimo. Y la verdad es que cuando escuché, yo a la hora no me preocupa tanto que el ministro de Salud llore en la televisión, porque demuestra, si estuviera en mi consulta, y él lo dijo ayer, él dijo que él tomaba las decisiones, y en la medida que pensemos en esto como una especie de batalla o guerra, obviamente no se va a permitir que sea esto una cuestión colaborativa. Yo creo que si estuviera el ministro París en mi consulta diciéndome que está agobiado, que le preocupan mucho las críticas, cuando lo que en realidad uno critica no es que esté todo malo, sino que lo que uno critica es que es una estrategia que es fundamentalmente errónea, malvada, como lo queramos poner. Entonces yo creo que es súper importante decir que si la estrategia es solamente dirigida de un modo central por unas muy pocas personas, sin la colaboración de los expertos, que son los que además predijeron los números y que pueden contribuir con muchas maneras de comunicar esto de manera precisa, yo creo que algo que debiera el ministro simplemente decir, no soy capaz de hacer eso, y hacerse a un lado, o decir, lo voy a hacer de una manera más colaborativa. Ha tenido casi un año para rectificar los errores que cometió el ministro anterior, y el ministro actual se ve enfrentado a los mismos errores. Entonces yo creo que estamos cansados, todos estamos cansados, y yo creo que cuando uno está en una posición de autoridad, o los que estamos acá en una posición de tener el espacio para poder comunicarnos con miles de personas, tenemos una responsabilidad de ser serios y de trabajar colaborativamente. Gonzalo, y eso es central. Pero cabe la posibilidad, disculpe que le pregunte esto porque a lo mejor es muy arrojado, pero ¿cabe la posibilidad de que el ministro esté navegando o esté manejando con una cortina al frente? Porque a mí que me preocupa que son sus declaraciones. No, porque no quiero sacarlo de sus declaraciones. Ellos decían que el 30 de junio íbamos a tener una inmunidad de rebaño, que íbamos a tener una inmunidad masiva. Eso hoy día todos los especialistas, incluso Mañalich dijo que el presidente se había equivocado, que se habían equivocado, y tiró, como Mañalich tira la ironía, dijo, ojalá se asesore de un experto un poquito de mejor nivel. La dejó boteando ahí el ex ministro Mañalich. Ya, no pasó. Para las elecciones dijo,
antes de las elecciones, en época de elecciones vamos a tener 3.500 casos como máximo, y no 1.800, sino que 3.500, y resulta que teníamos 7.500. Entonces, mi pregunta es bien intencionada, ¿Por qué la autoridad se equivoca tanto? Porque ¿cómo tú predices? Porque, perdón, ¿por qué lo digo bien intencionadamente? Porque uno trabaja para esa predicción. O sea, uno toma decisiones, no es que uno tiene un número en la prensa por ser choro. Digo, no, ¿sabéis qué va a pasar? No, se supone que la predicción le sirve para tomar decisiones de políticas públicas. Y cuando uno ve que en la realidad, porque si es cosa de ver los diarios nomás, recopila, no le apuntan a la predicción. Entonces no le apuntan a la política pública. ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? ¿Por qué pasa eso? Mira, a ver, y hay muchos más ejemplos. En marzo dijo que para el 15 de abril se notaría el efecto de las vacunas. Lógico. Y después en abril se nos dijo que en mayo. Y anoche dijo que íbamos a empezar a notarlo al 15 de junio, es decir, en una semana más. Ahora, primero, es muy difícil de predecir lo que va a suceder en el futuro. Eso hay que decirlo. Es muy difícil. Pero siempre esa comunicación genera expectativas que llevan a las personas a adoptar conductas que tienden a hacer las cosas peor. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo no estoy en la cabeza del ministro. Creo que lo hace porque su vocería, además de no entender a veces las cifras, porque por ejemplo ayer dijo que estaba disminuyendo en los mayores de 70 y en realidad ha estado estable y ha habido una subida en el caso de los mayores de 70 en las UCI. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque yo creo que el ministro confunde comunicación de crisis con comunicación de riesgo. La comunicación de crisis es la que hace una empresa o una institución, es una cuestión válida, para defender su gestión, para defenderse de la baja de prestigio. Eso se llama comunicación en crisis. Lo que el ministro tiene que hacer no es comunicación de crisis para defender la gestión y defender al presidente. Lo que tiene que hacer es comunicar el riesgo de manera efectiva. Pienso que el ministro París, en casi un año de su gestión, no ha sido capaz de hacer una buena comunicación de riesgo. Ahora, en su defensa, y quizás por eso llora a veces, y yo encuentro que llorar, hacerlo públicamente es una cosa buena para todos nosotros. Los hombres también lloramos y creo que está bien y lo defiendo. Pero yo creo que la gran contradicción del ministro París es que tiene que comunicar algo que va en contradicción con la estrategia que tiene el gobierno. Esta no es una estrategia improvisada, esta es una estrategia hospitalocéntrica que hemos identificado por 15 meses, donde el único indicador que importa es, comillas, no colapsar el sistema hospitalario. Pero señores, el sistema hospitalario está colapsado hace ya mucho tiempo. Se los dijimos que iba a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a COVID-0, que es una estrategia, no es que uno llegue a cero, vamos a convivir con el virus por muchos años. La estrategia de COVID-0 diría, por ejemplo, en este momento tenemos que llegar a tener las 700, algo así, camas que existían antes de la pandemia, con un nivel de ocupación decente que nos permite enfrentar un desastre o una urgencia que no genera lo que están protestando y de manera muy legítima en este momento las personas ahí en el Barros Luco, sino que tengamos una situación de normalidad en donde además no se produzcan empeoramiento de otras enfermedades que no tienen nada que ver con COVID o muerte por otras cosas. Entonces, yo creo que el ministro París llora, y es legítimo llorar, porque lo que tiene que hacer es un imposible. Es decirle a la gente que se cuide cuando en realidad el Estado no está comprometido con cuidarlo. Digámoslo claro, hay una contradicción interna. Si yo tuviera en psicoterapia, yo hago psicoterapia, le diría al ministro, usted está en una situación imposible, se está volviendo loco, está comenzando a desarrollar una psicosis. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo le dan pastillitas de poder al ministro de París y le dicen que está muy bien. Y él va y se sienta en su sillón y habla y se ríe y dice cosas que son increíblemente irrespetuosas para los que están sufriendo en sus casas, que han hecho el esfuerzo, para el personal de salud
y para los ciudadanos comunes y silvestres que miran esto y dicen, pero ¿qué me está diciendo? Ese es el problema.